algunas cosas importantes en esta predicación para que tomen nota, para que se las graben. Dicen por ahí que la mejor memoria es la pluma y el cuaderno, porque cuando oímos no se nos queda todo lo que escuchamos. Así que por favor les pido que tomen nota. Seguimos con la serie de Filipenses, de cap por cap. El día de hoy la predicación se llama Confíen en el Señor. Yo sé que en su Biblia, en la parte de arriba de donde está Filipenses 4, dice regocijaos en el Señor en algunas Biblias, ¿verdad? Y sí, porque sí es relevante ese versículo ahí, pero este pasaje trae muchas cosas más que regocijarse solamente en el Señor. Entonces, quiero que vayamos a esta parte de la escritura, a Filipenses 4 del 1 al 5. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Ya. Vamos a leerlo. Me iba a extender hasta el 8, pero del 1 al 5 con eso tenemos para esta prédica de hoy. ¿Sale? Vamos a orar antes de iniciar. Señor, Espíritu Santo, pedimos que lo que vamos a hablar hoy haga match con lo que cantamos también hoy. Que llenes nuestro corazón de fe, de confianza en el Señor. Que este día podamos terminar esta predicación y podamos estar más conscientes de nuestra fe en Cristo y podamos estar más conscientes de nuestra dependencia a Jesús. Te lo pido, Espíritu Santo, muéstranos a Cristo, muéstranos a Jesús. Y no seremos iguales, seremos transformados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo, amén y amén. Amén. Bueno, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, les voy a poner estos versículos aquí porque voy a estar medio dinámico con esta diapositiva. Si quieren, volteenla un poquito para allá, Tony, para que la vean mejor. Bueno, ok. Viendo el pasaje, hermanos, el cual les voy a compartir hoy, vemos 4 cosas que Pablo pide a los filipenses. ¿Sí se fijan ahí? Y ahí voy a poner el pasaje en la pantalla y les voy a ir encerrando las 4 cosas que les pide Pablo a los filipenses. ¿Me ayudan? La primera cosa es que estad firmes, perdón, estad firmes en el Señor. ¿Ya la vieron? La segunda es que le pide a Evodia y a Síntique, ¿qué les pide? Que sean un mismo sentir en el Señor, ¿verdad? Y luego, en el versículo 4 les dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Sí o no? Y en el 5 les dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Sí o no? Hay 4 cosas que Pablo les pide a los filipenses. Entonces, hermanos, si se fijan, estas 4 cosas no tienen que ver con cosas externas o físicas que ellos tienen que hacer, que si se esforzaran ellos podrían hacer. ¿Sí se fijan? Pues hablan de estar firmes, habla de que tengan un mismo sentir, hablan de que se regocijen, habla de que muestren gentileza, ¿sí? Lo que Pablo está pidiendo aquí tiene que ver con algo más profundo que hacer cosas, tiene que ver con sus convicciones, tiene que ver con su manera de pensar.
¿Sí se fijan o no? Tiene que ver con algo más interno, no son cosas externas. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil para ti o para mí? ¿Que te ordenen que estés alegre siempre o que te pongan a barrer? ¿Qué es más fácil para ti o para mí? O sea, la neta, si me dice alguien, te ordeno que estés alegre, o sea, no lo siento, no hay un motivante, la verdad está difícil que yo pueda de repente cambiar de canal y decir, voy a estar alegre, ¿verdad? Pero si tú me dices, ponte a barrer, aunque no haya motivantes, aunque no haya nada, lo puedo hacer. Pero si se fijan, estas 4 cosas no están en uno, no están naturales en alguna persona, en algún creyente, en alguien. Son cosas más internas, ¿verdad? Observen que cada una de estas cosas son difíciles de producir en nosotros. Y para algunos es imposible, casi lo ven imposible, ¿verdad? Debido a las circunstancias, a las situaciones que están viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es difícil estas cosas? ¿Por qué es difícil poderlas producir en nosotros? Porque para que se puedan provocar o para que puedan pasar en nosotros, tiene que haber un motivante, tiene que haber un generador, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Para estar alegres tiene que haber un generador, un motivante. Para ser gentiles, bueno, pues tiene que haber algo que me motive a yo sacrificarme por otros, ¿verdad? ¿Sí se fijan o no? Entonces, aquí es donde toman fuerza las últimas palabras que acompañan a cada una de estas peticiones. ¿Cuáles son las últimas palabras? Siempre, después de cada ordenanza, déjenme le cambio de color aquí. Siempre, hermanos, después de cada ordenanza, vemos, estad firmes en quién. Y luego, que sean del mismo sentir en el Señor. Y luego, regocijaos en el Señor. Y luego nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca. O sea, todo va acompañado con en el Señor, en el Señor, en el Señor. Y luego lo último es, porque el Señor está cerca, ¿verdad? Estas cosas no tendrían sentido para nosotros si no estuvieran estas últimas palabras. ¿Sí? Estas palabras nos dicen, o nos lleva a decir que tengo que hacer cada cosa en quién, en el Señor. Estas palabras le dan un sentido de apoyo, de descanso, es decir, confiar en el Señor, ¿sí o no? Si yo voy a estar firme, ¿en quién? En el Señor. O sea, está firme confiando, apoyado, descansando ¿en quién? En el Señor. Tengan un mismo sentir, confiando, descansando o apoyándose totalmente en el Señor. Regocíjense siempre, descansando, apoyándose, confiando en el Señor. Sean gentiles, porque el Señor está cerca. O sea, hay un motivante, ¿sí? Nos muestran estas palabras como que nos llaman ¿a qué? A confiar en Dios. A todo lo que hagamos como creyentes nos lleva a que lo hagamos ¿en quién? En el Señor. Entonces, en el versículo 1, hermanos, Pablo llama a los filipenses a estar firmes ¿en quién? En el Señor. ¿Sabían ustedes que esta expresión, estar firmes, es una expresión militar? Esta expresión describe a un soldado que está de pie en su puesto, que no se mueve, que está ahí. Yo tenía un amigo en mi infancia, en mi juventud, que era un teniente coronel del batallón de infantería, y a veces yo iba al cuartel. Y una de las cosas que él me explicó es que a los soldados se les ponía a hacer guardia a la bandera. Entonces los soldados, yo pasaba y siempre estaba la bandera cuidada por un soldado y siempre estaba firme. Y decía que si el soldado se movía, aun si se desmayaba, lo arrestaban. Porque tenía que estar en esa posición siempre. O sea, para un soldado era como un castigo que lo pusieran a hacer guardia a la bandera, ¿verdad? Imagínense, en el tiempo de los romanos, un soldado que iba a estar firme en su puesto era un soldado igual de disciplinado, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice aquí que
estuvieran firmes en el Señor, que se mantuvieran fieles al Señor, que se mantuvieran inamovibles. ¿Pero en quién? En el Señor, ¿verdad? ¿Sale? Y luego en el versículo 2 y en el versículo 3, Pablo llama a Evodia y a Síntique a que sean de un mismo sentir. ¿Sí se fijan? Según nos da a entender este pasaje, que ellas eran mujeres de influencia en la iglesia, ¿verdad? Porque dice el pasaje que ellas estuvieron contribuyendo fuertemente con Pablo y con otros compañeros de milicia para llevar el evangelio a Filipo. O sea, Síntique, Evodia y Síntique eran personas de influencia en la iglesia de Filipo. ¿Sí se fijan o no? Si leen esos dos pasajes, eso es lo que nos da a entender. Entonces, hermanos, se me trabó aquí la computadora. También, como vemos la descripción de Evodia y de Síntique, podemos ver que Pablo las consideraba unas creyentes que eran maduras en la fe. ¿Sí? Porque dice Pablo que desde el principio ellas estuvieran colaborando con él. Eran personas, mujeres valiosas para Pablo. ¿Sí? Y tenían, dice aquí la Biblia que ellas tenían un desacuerdo. Y este desacuerdo tuvo que haber sido un desacuerdo importante porque Pablo lo menciona en la carta. Si no hubiera sido tan significante, Pablo no lo hubiera escrito ahí. Entonces, este desacuerdo entre Evodia y Síntique podía crear hasta una división en la iglesia o podía dañar hasta la salud de la iglesia por ese desacuerdo. Pablo no nos dice aquí cuál fue el desacuerdo que Evodia y Síntique tuvieron, pero sin lugar a dudas era un desacuerdo que estaba muy peligroso. ¿Sale y vale? Entonces, ¿qué les pide Pablo entonces? Ya vimos que les pide estar firmes en el Señor. Y luego ahora le pide a Evodia y a Síntique, ¿qué les dice? Que se reconcilien. Pablo les está diciendo que no debe haber desacuerdos sin arreglar. O sea, que sean del mismo sentir es, piensen lo mismo. O sea, quiere decir, arreglen sus desacuerdos, pónganse de acuerdo, piensen igual, tengan armonía, tengan paz entre ustedes. Y luego les piden directamente a Evodia y a Síntique que se dejen ayudar por un compañero de alta estima de Pablo, ¿verdad? Y le dice, compañero fiel, ayuda a estas dos mujeres, ¿verdad? Para que también se puedan arreglar. O sea, a Evodia y a Síntique les está diciendo, arréglense, y luego le estoy pidiendo a alguien que les ayude a ustedes también a que lo arreglen. ¿Sí se fijan o no? Entonces, probablemente Evodia y Síntique, ellas traían sus razones de por qué estar en desacuerdo y no podían ver con discernimiento en qué estaban equivocadas, por eso necesitaban a un tercero que también fuera maduro, que les dijera, hermanas, las cosas están así, ¿verdad? Evodia, tú estás viendo de esta forma, Síntique, tú también, pero miren, en el Señor las cosas son así, ¿verdad? Necesitaban un tercero para que les dijera cómo debían actuar tal vez, ¿verdad? En pocas palabras, Pablo estaba llamando a Evodia y a Síntique a la humildad de reconocer a alguna de las dos que estaba equivocada, a la humildad de doblar las manos y reconciliarse, ¿verdad? Pero si se fijan, les dice, sean de un mismo sentir, ¿cómo? En el Señor. O sea, les estoy recalcando la palabra en el Señor, porque ahorita esto va a una dirección. Y luego Pablo en el versículo 4, Pablo les da una orden a los filipenses. ¿Cuál es la orden que les da Pablo a los filipenses? Regocijaos, es una orden. Y luego lo repite otra vez porque le quiere dar énfasis, que es necesario que se regocijen, ¿verdad? ¿Saben? La palabra regocijarse en griego significa, o sea, es jairos. La palabra jairos significa ser feliz, pero calmadamente. Feliz calmadamente. El cual es un estado de alegría calmada. Y le dices tú, ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, o sea, es una alegría calmada y da sentido de que es una alegría calmada y de larga duración. No una alegría espontánea y arrebatada que se vive en un instante y luego se esfuma. La palabra regocijaos aquí es
alegría calmada y de larga duración. Habla de un estado, de un fuerte estado de confianza en algo que te provoca esa seguridad y esa calma. Entonces Pablo les está ordenando, regocijaos de esta manera. Y saben, Pablo les dice, ¿cuándo deben de estar alegres, hermanos? ¿Cuándo les dice ahí, regocijaos? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Oh, esto es un reto enorme. Porque la verdad, en lo natural, nosotros nos regocijamos cuando las cosas están a nuestro favor y cuando son motivantes de regocijarnos. Pero la verdad, no siempre nos regocijamos. Estamos acostumbrados a alegrías espontáneas y arrebatadas, pero no a esa alegría calmada y apacible de larga duración. Miren, Pablo, al escribirle esto a los filipenses, era como si Pablo estuviera mirando al futuro y considerara todas las posibilidades de dolor que ellos tendrían que pasar. Como que estuvieran parados y luego Pablo mirara al futuro y dijera, miren, van a pasar esto, van a pasar esto otro, van a pasar esto otro. Y a pesar de eso, les repitiera de nuevo, regocíjense. Por eso lo repitió 2 veces, regocíjense en el Señor, y luego, van a sufrir todo eso. Y regocíjense. En todo momento, en toda circunstancia, en cada estación de la vida, regocíjense. Qué reto para los filipenses, ¿no? Pero aquí Pablo les dice, regocijaos en el Señor. Otra vez se los dejo ahí. Y luego en el versículo 5, Pablo les pide a los filipenses que su gentileza se muestre a todos los hombres. Y si es a todos los hombres, también a quienes, a sus hermanos en la fe. Es a todos, ¿verdad? La gentileza aquí en este pasaje identifica a una persona que manifiesta la calma y el gozo en su corazón, y que una persona gentil está dispuesta a sacrificar sus propios deseos para mostrar consideración a los demás. ¿A poco no en nuestro tiempo falta gentileza en los corazones? ¿A poco no la naturaleza del pecado que hay en nosotros no es egoísta y no es y es desconsiderada? Solo piensas en ti y en lo que tú necesitas. La gente puede ser un canal para lograr lo que tú quieres, y si ya no te sirven, ahora son unos obstáculos y hay que quitarlos, ¿verdad? Pero todo es a favor de mí. Pablo les dice, sean gentiles, estén dispuestos a sacrificar sus propios intereses para ser considerados de los demás. La palabra gentil, hermanos, también nos dan ciertas ideas de que tengamos que ser pacientes, misericordiosos, amorosos, generosos, amables. La palabra gentileza tiene muchos cuadros, cómo se puede manifestar. Y luego dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida. Y luego dice, el Señor está cerca. ¿A dónde los quiero llevar con esto, hermanos? ¿A dónde los quiero llevar? Si se fijan, Pablo les muestra a los filipenses que la vida del creyente, cómo se debe de vivir. En el Señor. Porque todo les dice, estad firmes en el Señor. Y luego, tengan un mismo sentir en el Señor. Regocíjense en el Señor. Y luego, sean gentiles, el Señor está cerca. O sea, Pablo les está diciendo a los filipenses que así es como se vive la vida de un cristiano. ¿Cómo? En el Señor. En otras palabras, apoyados en el Señor, descansando en el Señor, dependiendo del Señor. Hermanos, así se vive. ¿Cómo debe de vivir la vida de un cristiano? En el Señor. Un cristiano debe de entender que ha puesto su vida presente y su vida futura en las manos de su Salvador. Totalmente.
Imaginen ustedes si en cada petición que Pablo hizo a los filipenses dijera tu nombre. Dices tú, ¿cómo? Miren, como ejemplo, estén firmes en Jorge. Ajá, caray. Tengan un mismo sentir en Michelle. Regocíjense siempre en Marco. Sean considerados con todos que la hermana Mercedes está cerca. La verdad, hermanos, creo que ni yo ni ustedes podríamos con esa carga. Y podríamos, y creo que ninguno de nosotros podríamos prometer que alguien podría lograr estas cosas confiando en nosotros. Yo no le podría decir, hermano, la verdad, yo no te puedo ofrecer que puedas permanecer firme si estás firme en mí, ¿verdad? Y creo que si Rocío dijera regocijaos en Rocío, creo que ni Rocío ni yo pudiéramos decir, yo no te garantizo que puedas estar regocijada o regocijado poniendo tu confianza en mí, ¿verdad? O sea, de veras, hermanos, esto es de gran magnitud, lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? La verdad, nosotros no podríamos inspirar ese cambio profundo en el corazón de nadie para que pudieran permanecer firmes, para que pudieran arreglar conflictos, para que pudieran estar siempre con ese gozo calmado y para poder provocar en alguien que fuera gentil con otros. La verdad, o alguien de aquí se considera así, para que abra su propia iglesia y forme su propia religión, ¿verdad? La verdad, yo no. Ahora, hermanos, ¿quién? Entonces, ¿quién sí es digno de confianza, pues? ¿Quién? Ya ven, ¿quién van a decir todos? Jesús, ¿verdad? Hermanos, somos tan predecibles en nuestras respuestas. Está bien, porque sí es Jesús, pero ya le esperaba llegar. Ya esperaba que todos me dijeran Jesús, ¿verdad? Pero les voy a hacer aquí una pregunta. Porque tal vez hay personas que nos están viendo o aquí mismo que pudieran decir, bueno, ¿por qué el Señor es digno de mi fe y de mi confianza? ¿Por qué Él sí? O sea, está bien, dice Pablo, regocíjense en el Señor, estén firmes en el Señor, arreglen todos sus conflictos en el Señor y no sean gentiles porque el Señor está cerca. Bueno, pero ¿por qué Él sí es digno? ¿Es válida esa pregunta, sí o no? ¿Por qué he de poner mi vida en sus manos? ¿Por qué he de descansar en Él y apoyar mi presente y mi futuro en Jesús? ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué Él sí? Y antes de responder estas preguntas, hermanos, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué ustedes confían en alguien cuando confían en alguien? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué les inspira a esa persona? Un programa, o una escuela, o lo que sea para poner su confianza en ellos. Y al hablar de confianza, que ustedes den su dinero, den su tiempo, abran las puertas de su casa, ¿verdad? ¿Qué les inspira confianza? ¿Por qué confían en alguien ustedes? Porque los conocemos. Ok, yo tengo dos razones y una de ellas es eso. Hay dos razones de peso que yo considero y a lo mejor puede haber más, ¿verdad? Una es porque conozco bien a la persona. Y al decir la conozco bien, sé sus hábitos, sé su reputación, sé cómo piensa, ¿verdad? He pasado tiempo con ella. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y otra es porque me demuestra que es un experto en lo que necesito confiar en él. Y le creo a lo que él me está prometiendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en manos de personas que tienen buena labia, que piensan, o sea, que nos apantallan? No, que yo sé, mire, es que los aires funcionan así, ¿verdad? Y ahora póngame mi aire y luego nos queda mal, ¿verdad? Pero nos apantalló con la labia. Pero lo vimos como que era un experto y también hay personas que nos dicen con su labia, pero que también quedamos satisfechos porque era verdad, si eran unos expertos. ¿Sí o no? Entonces hay dos factores, lo conozco, sé quién es él, y la otra es porque es un experto en lo que él me está prometiendo, o en lo que yo necesito confiar en él. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, bíblicamente, tomaré el texto de Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1, hermanos? Es la definición de la fe cristiana. Y este es un versículo tan controversial porque lo usan tanto para describir la fe. Y hay uno... Ajá, dice la hermana, es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Aquí, hermanos, vemos, porque estamos hablando de que entonces la vida del cristiano tiene que ser que vivida como en el Señor, que confiando en el Señor y en otras palabras, depositando su fe en Cristo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? No hay opción para el creyente, porque si no tuvieras fe en Cristo no fueras cristiano. Porque para ser cristiano hay que depositar tu vida, todo lo que tú eres, en las manos de Jesús. Entonces, según la definición de Hebreos 1:11, la fe bíblica está enfocada en el Señor. Dice, en lo que Él ya hizo, que es la convicción de lo que no se ve. Él ya hizo algo y tengo la convicción. Y también en lo que ya logró, pero que aún no hemos alcanzado en su plenitud, que es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo convicción ahorita de lo que Él ya hizo en la cruz. No lo veo. La convicción de lo que no se ve, yo no veo su sangre en mí. Yo no vi cuando mis pecados fueron perdonados, pero yo tengo esa convicción de que ya está. Y luego tengo la certeza de lo que se me espera, que es estar con Él, mi cuerpo glorificado, transformado a su imagen, en el cielo con Él. Entonces, esta es la definición de la fe bíblica. Esta es la fe que agrada a Dios. Por eso dice la Biblia que sin fe que es imposible agradar a Dios. Hermanos, no es que le creas unas cosas a Cristo y otras no. Si no le crees una, estás diciendo que Él no es veraz, entonces estás siendo un incrédulo. O sea, el cristiano o vive confiando toda su vida en Cristo, o no agradará al Señor. Porque la vida del creyente está llamado a vivir todo en el Señor. Todo en el Señor. Por eso la fe es tan importante, hermanos. No es una fe que apunta al hombre o a lo terrenal, ¿sí se fijan? No es una fe que usa a Dios para lograr cosas para nuestro deleite que aún no vemos, porque así lo traducen varios. Tú todavía no ves tu negocio, pero ten la convicción, ten certeza, ¿verdad? No. La definición de Hebreos 11:1 no apunta al hombre, no apunta a la tierra. Apunta a Cristo y apunta a lo que Él ya hizo y a lo que ya logró y después que vamos a recibir. Comunidad. Entonces, ¿cómo vemos esta definición en acción en los pasajes que vimos hoy en Filipenses? ¿Cómo vemos la definición de Hebreos 11:1 en lo que acabamos de ver en Filipenses? Chéquenlo ahí. Honestamente no está muy clara esta definición, porque son puras ordenanzas. ¿Sí? Son puras ordenanzas. Estad firmes en el Señor. Y luego, tengan un mismo sentir en el Señor. ¿Sí o no? Y luego, regocijaos en el Señor. Y al último dice, sean gentiles porque el Señor está cerca. Muestren su gentileza. No está muy claro aquí dónde la podemos ver, pero aquí está la clave, hermanos. Cada vez que ustedes lean en la Biblia una serie de ordenanzas, lo que les dije ahorita al inicio de la reunión, busquen en los versículos o capítulos previos la base o el motivante para poder llevarlas a cabo. Por lo regular hay palabras que son conectores, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál es la palabra conector? Para conectarnos con un motivante, para estar firmes, para estar regocijados, para poder arreglar conflictos en el Señor, para poder ser gentiles. ¿Cuál es el motivante de todas estas órdenes? ¿Cuál es la palabra conectora? Así que significa por lo tanto, ¿verdad? En base a lo que hablé anteriormente, así que, o por lo tanto. ¿Y qué es lo que está detrás de estos versículos? Miren, está el 20 y el 21 del capítulo 3. Les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, así que, hermanos, y luego les dice, esto y esto. Ahora sí vamos a ver con claridad la base de nuestra confianza en Cristo, porque si yo te digo, estás firme en el Señor, de todos modos, aunque es en el Señor, no te queda claro cuál es el motivante, no te queda claro quién es ese Señor, por qué debo de confiar en Él. ¿Sí me explico? Y de repente entran estos dos versículos y ahora sí podemos ver con claridad dónde se ve la definición de fe de Hebreos 11. Y aquí está, hermanos. Vemos en el capítulo 3, 20 y en el 21 la certeza de que es de lo que se espera, ¿sí o no? ¿Qué dice el 3, 20 y el 21? Esperamos nuestros cuerpos glorificados a semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta final. Esa es la certeza de los que se espera. También nos habla de que Él va a regresar, y entonces está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahorita en los cantos que cantamos me cercioré de ponerles verdades bíblicas, que esas son las verdades que nos hacen creer en Jesús, que Él es veraz en todo eso, por eso puedo confiar en Él, ¿sí? Y luego la convicción de lo que está hecho. ¿Qué dice Pablo en el 3:20? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya tienes que tener esa convicción. Ya eres ciudadano del cielo. Jesús es nuestro verdadero rey en el cielo, dice, del cual esperamos a nuestro Salvador. ¿Se acuerdan que antes le decían al César Salvador también, que era su rey? Pues nuestro verdadero rey está en los cielos. Esa es una convicción. Otra es, porque dice en el versículo 3 de Filipenses 4, dice, todos sus nombres están escritos en el libro de la vida. Miren, si no estuvieran escritos en el libro de la vida ahorita, no serían ciudadanos del cielo. Y no tendrían esperanza de que su cuerpo va a ser transformado. Obviamente, tenemos que tener la convicción de que vivimos en una colonia celestial aquí, pero en nuestra patria nuestros nombres están registrados como ciudadanos del cielo. Y luego, en el versículo 5 dice, el Señor está cerca. Ahí habla de dos cosas, o de la segunda venida, porque ya el Señor ya viene, o saben también, no está muy claro, también puede decir, porque el Señor está cerca físicamente de ti. Está contigo. Hay una convicción de que Él mora en nosotros. Hermanos, con esta convicción, con esta certeza en lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Y hermanos, hay más en la Biblia. Obviamente estamos hablando del sacrificio de Cristo, de la resurrección, de que ya fuimos resucitados con Él. Ya espiritualmente ya estamos resucitados con Él. Vamos a ser resucitados después físicamente y lo vamos a experimentar, pero ya estamos sentados en los lugares celestiales. O sea, la Biblia nos habla, esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es, nos lleva a lo que ya está escrito, a lo que ya está hecho y a lo que ya está prometido. No tenemos que agregarle nada más. Esas cosas que Cristo ya hizo son suficientes para lograr que nosotros permanezcamos firmes, para lograr que podamos arreglar cualquier conflicto, para ayudar a que siempre estemos gozosos y para producir una transformación tal en nosotros que podamos aún sacrificar nuestros intereses para ser considerados con otros. Porque nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor es en base a lo que Él es, a lo que Él ya hizo y a lo que Él nos ha prometido. Entonces, yo puedo vivir con el gozo apacible en medio de cualquier circunstancia. Por eso dice la Biblia en Gálatas, el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de vivir más que vivir apoyados de Cristo siempre. No en nosotros mismos, no en otras cosas. Por eso dice la Biblia que lo que no proviene de fe es pecado.
Porque el pecado realmente, el origen del pecado es incredulidad de Dios. Tú cuando agarras un ídolo es porque no le crees a Dios que Él te puede satisfacer, entonces le crees al ídolo de que Él sí. Ya estás dudando de Dios. Esta es la eterna lucha del creyente, su confianza en Dios. Por eso Pablo decía, hagan esto en el Señor. Y luego dice otra parte en la Biblia, coman, beban, lo que hagan, háganlo como para el Señor, es lo mismo. Y no como un personaje, sí, en el Señor, como no, en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha prometido. Mantente firme ahí. Y podrás vivir así. Si se fijan, esta fe está basada en lo que ya está escrito, ¿verdad? No hay que agregarle más, hermanos. ¿Qué más hermosas promesas podemos desear? ¿Una empresa? ¿Un auto? Esa promesa opaca la resurrección de Jesús, opaca que Él ya venció la muerte, opaca que tú ya no morirás jamás, opaca la ciudadanía en el cielo, opaca de que ahora eres hijo de Dios y antes eras objeto de su ira. Estas realidades deberían llenar todo lo que somos a diario y llevarnos a confiar en Dios siempre. Entonces, hermanos, si se fijan, esta fe a la que Pablo está llamando, confíen en el Señor, es una fe activa, una fe transformadora, una fe firme, una fe consciente de vivir día a día en el Señor. ¿Cómo andas tú en el día a día? ¿Quieres arreglar las broncas por ti mismo? ¿Te sientes fuerte para vencer tú solo el pecado? ¿Necesitas la aprobación de tu jefe o de las personas para sentirse gozoso? ¿O realmente vas al Señor como la fuente de tu gozo, de tu satisfacción, de tu firmeza? Hermanos, esta fe no es una fe intelectual, no es una fe de que yo ya conozco lo que dice la Biblia, es una fe transformadora que te lleva a vivir en el Señor, con una realidad de Él en tu vida. No estoy hablando de una perfección, pero sí estoy hablando de una búsqueda constante. ¿Cuántos de nosotros no vienen broncas a nuestras vidas que nos traen ansiedad, que nos traen preocupación, que nos tambalean? Y hemos encontrado en Cristo ese apoyo y ese descanso. Y podemos experimentar esa alegría calmada y de larga duración en nuestras vidas, a pesar de una situación dolorosa. Esta fe transformadora nos va a hacer estar firmes, como dijo Pablo, estén firmes en el Señor. Esta fe, ¿en qué? En lo que Él ya hizo y en lo que ya nos ha prometido, nos va a hacer estar firmes. Ahora sí, trasladándolo de los filipenses a nuestro tiempo, nos va a estar haciendo firmes. Hermanos, tenemos una oleada de ofertas del mundo hacia nosotros, del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Del deseo de satisfacer tu carne, tus deseos carnales. Los centros comerciales están atacados de personas compre y compre cosas, ¿verdad? Las tarjetas de crédito están hasta el tope. Salen productos nuevos cada vez más. El sexo, los engaños están a flor de piel. Hay una oferta para ti que dice Pablo, estén firmes. Pues ya podemos estar firmes en esta fe, ¿verdad? También hay personas que dicen Cristo más tu esfuerzo. O sea, hay una oleada de tanto de personas con todo su libertinaje y de personas que te dicen, no, es que para estar bien con Dios necesitas algo más. Tu esfuerzo, pacta. Necesitas tu oración, Dios necesita tu dinero, Dios necesita esto, necesita lo otro. Si tú tienes tu fe realmente puesta en Jesús, descansando en Él, vas a poder estar firme ante toda esta oleada. ¿A quién de ustedes no les ha pegado de vez en cuando esas olas del mundo? A mí. El mundo te va a ofrecer, te va a hacer promesas, va a buscar que confíes en Él, va a buscar que le des tu esfuerzo, tu vida. Pero ¿sabes qué?
no va a lograr darte una buena esperanza para seguir, para mantenerte firme ante el dolor de esta vida, ante la muerte. Y cuando estés ante Dios en el juicio, no vas a poder estar firme. Nosotros estaremos firmes y estaremos de pie. ¿Saben por qué, hermanos? Simplemente porque nuestra fe nos ha unido a Él. Y ahora el Espíritu Santo sostiene nuestros débiles cuerpos dañados por el pecado, incapaces de sostenerse a sí mismos. Si tú y yo estamos de pie, es porque Cristo nos sostiene. Por eso sin Él, tú jamás podrías estar firme. Tú serías llevado por la ola del mundo, revolcado y revolcado. Jamás podrías estar de pie. Y esta fe en Jesús te hace estar firme. Nosotros, ahora nuestra fe nos hará buscar la unidad, nos hará buscar, así como Evodia y Sintique nos dices, pues ya mi nombre está escrito en el reino, en el libro de la vida, ya tengo mi ciudadanía. ¿Qué tanto es este conflicto? O sea, nuestra fe nos lleva a ver las cosas a la luz de la eternidad, a la luz de nuestra esperanza. ¿Me explico? ¿Qué reputación más hay que defender ahora? Si ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, si ya tus pecados han sido perdonados, ¿qué reputación hay que defender? Entonces podemos tener un mismo sentir en el Señor, sí, si todos convergemos en el Señor y vemos que Él murió por nosotros, pecadores, no podemos perdonar nosotros a otros, no podemos ser humildes y doblar las manos también. ¿Se fijan? Que en el Señor podemos hacerlo. Y luego, hermanos, podemos estar alegres y regocijarnos siempre, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Sí o no? Y sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano y que nuestras vidas están en su control. Y sabemos y conocemos que Dios es bueno y es amor. Y sabemos que si una circunstancia de nuestras vidas nos golpea y no es buena esa circunstancia, sabemos que Dios la permitió y sabemos que provienen de su bondad y de su amor para con nosotros. Y sabemos que va a obrar para bien. Por eso podemos regocijarnos siempre en Él. Alguien que no confía en Cristo no puede tener este gozo calmado y de larga duración en su vida. Cómo lo que Él hizo y lo que Él nos ha prometido nos jala y nos lleva al cielo, ¿se fijan? Cómo nos hace confiar en Jesús y apoyarnos en Él. Y luego, hermanos, por último, esta fe en Cristo nos ayuda a ser gentiles y considerados con otros, porque veremos el ejemplo de lo que Él hizo en la cruz. Y nos llevará a ser misericordiosos ante las faltas de los demás, pacientes hacia las faltas de otros, porque Cristo ha sido paciente con nosotros. Y el entender esto, hermanos, va a hacer que nosotros demos nuestras vidas por los demás, que no las consideremos tan valiosas, porque el Señor está cerca. Hace que nosotros podamos soportar las injusticias que nos hagan, los maltratos que recibamos, hace que los podamos soportar. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y yo, como les decía ahorita, hay dos formas de interpretar el Señor está cerca. Una es porque ya viene en su segunda venida y va a venir ¿a qué? A juzgar. Y todas las injusticias que se nos hayan hecho o que se le hayan hecho a otros creyentes, Él las va a juzgar. Podemos estar nosotros en la tierra, aunque no veamos justicia aquí, podamos estar confiados de que va a regresar y va a traer su justicia a esta tierra. Que nuestro verdadero rey y juez está en el cielo, no es aquí. Y puedo descansar en que Él me hará justicia. Y luego, ¿por qué va a venir también el Señor? A recompensar a los justos.
¿Sí o no? No nada más a decir, Él va a venir a hacer justicia, sino que a lo mejor aquí no he sido recompensado como debo. No he recibido lo que merezco, porque me siento que merezco algo. Pero podamos decir, es que nuestra verdadera casa y nuestro verdadero premio está en el Señor. Y Él va a regresar y nos va a premiar. Dice, porque nuestro galardón está en el cielo, ¿verdad? Dice, acérquense, porque Él es galardonador de los que lo buscan. También saber quién es Él y que esa sea la fuente de tu fe. No cosas nebulosas como creer muy fuerte que Él te va a cumplir cosas. Eso no es fe. Eso no es fe. Quiero que nos quede claro que la opción de vivir en fe no es opcional para el creyente. Tú y yo somos llamados a darle todas nuestras vidas y a poner todo en las manos de nuestro Salvador. Todo, sin reservas. Que Dios nos ayude a vivir en esta fe. ¿Sí? Vamos a orar esta tarde. Padre, gracias, gracias. Porque Pablo nos dice, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Padre, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí